Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude en este tiempo para poder hablar de su palabra, para poder aprender de su palabra, para poder entender su palabra, para que el Señor transforme nuestras vidas por su palabra. Y bueno, comentarles que la lectura pública que hicimos de las Escrituras va a ser una actividad recurrente a lo largo de todo este año. El asunto es que vamos a estar viendo algunas oraciones específicas de la Biblia para ver cómo el Señor, por medio de la simple lectura de su palabra, nos enseña cómo oraron las personas que vemos en la palabra. Hoy día vimos a nuestro Salvador Jesús intercediendo. Y vamos a ver también pasajes donde nos enseña la oración propiamente tal. Así que eso comentarles, por eso este tiempo añadido. Pero para comenzar me gustaría hacer un poco de memoria. No sé si ustedes recuerdan un tiempo donde las noticias o a veces en instancias muchas gracias. Por lo general nunca bebo agua a la mitad del sermón y ahora empezando preferí tomar inmediatamente. No sé si recuerdan, hubo un tiempo donde en las noticias salían informativos o documentales especiales sobre profetas que surgían por ahí. Profetas, Peñalolén, un profeta allá en Peñaflor, en Talagante. Y diferentes profetas fueron conocidos, algunos porque supuestamente hacían señales y luego venía una enseñanza que les permitía abusar de las personas que les seguían. Por lo general eran profetas que después de ser seguidos venían a ser abusadores inmoralmente sobre algunos de aquellos que le habían seguido. Y se generó una gran discusión. ¿Cómo sabemos realmente los que eran profetas y los que no? Si tenía tanta carisma, tenía tanta elocuencia, tenía tanta pasión para hablar de las cosas. ¿Cómo podemos distinguirlos? Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy día en la palabra del Señor, vamos a entender que esto no es nada nuevo. En la palabra del Señor encontramos que siempre hemos visto la maravillosa palabra de Dios y aquellos que han querido lucrar por la palabra de Dios y han querido beneficiarse por la palabra de Dios a costas de mentiras y engaños. E incluso han llevado a cabo hechos que nosotros quizás no podríamos explicar lógicamente. En la palabra del Señor lo viene avisando desde un comienzo. Y desde un comienzo viene diciendo de que tenemos que prestar atención por sobre todas las cosas a lo que Dios ha dicho. No lo que una serpiente pueda estar diciendo. Las serpientes no hablan. Pero me habló, me dijo algo. Desde el comienzo, desde la creación, del comienzo del tiempo, está esa lucha. La verdad revelada de Dios versus aquellos falsos profetas, usurpadores de la verdad de Dios. Y vamos a estar retomando nuestra serie expositiva de Deuteronomio. Deuteronomio normalmente se conoce como el quinto libro de la ley, el quinto libro de la Biblia, que pertenece al grupo conocido como la Torá, el Pentateuco. Se le conoce como un nombre que es la repetición de la ley o la ley repetida, pero es más bien traducido
por una interpretación, porque la idea original viene a ser, estas son las palabras que habló Dios a Moisés, o que Moisés habló en nombre de Dios. Ese es el sentido. Este libro fue escrito en el año 1405 a.C., o 1406 a.C. Entonces estamos aventurándonos a conocer cómo Dios estaba tratando con su pueblo, cómo Dios estaba tratando con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Este libro contiene 3 grandes discursos. Uno que recuerda de cómo llegaron a la entradita de la tierra prometida, que era antes de cruzar el Jordán, y al otro lado estaba la tierra de Canaán, que desde un comienzo era de ellos. Y luego vamos a ver cómo el Señor les entrega la ley, los pastorea para que puedan ser ese pueblo santo que ama al Señor por sobre todas las cosas. En el capítulo 13 vamos a entender y vamos a ver que el Señor advierte de falsos profetas, falsos soñadores, falsos profetas que te invitan a adorar un ídolo, servir a un ídolo, servir a algo que es contrario a lo que Dios dice que debe de servir, que es solamente a Él. En el capítulo 12 podemos entender que Dios estaba aplicando la ley general, los 10 mandamientos, y luego vemos que el total de todos los mandatos son 613, pero la carta fundamental son los 10 mandamientos. En el capítulo 12 vemos que el Señor manda diciendo que cuando entren a la tierra prometida tienen que sacar toda aquella cultura pagana religiosa cananea. ¿Por qué es cultura pagana cananea? Tenía que ser desalojada de esa tierra porque tenían creencias totalmente vergonzosas. Solo por mencionar una, era el sacrificio humano de niños para agradar a su deidad. Entonces el Señor estaba utilizando a ese pueblo para juzgar al pueblo, a ese pueblo cananeo. Y estaba tratando de sacar a todos de esa tierra, purificando la tierra y buscando un lugar donde se adore a Dios, estableciendo un lugar donde se adore a Dios. Pero hoy, capítulo 13, vamos a dar también lectura a la palabra del Señor y vamos a ver qué es lo que nos anticipa la simple lectura de la palabra del Señor de lo que va a ser la enseñanza. Veamos, dice así: cuando se levantare en medio de ti el profeta, o sea, de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, porque cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera,
por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Oremos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno. Tu palabra es suficiente, tu palabra es sabia. Encontramos sabiduría divina en tus páginas de la Biblia. Encontramos, Señor, aliento, pero también entrenamiento, instrucción para nuestra vida. Ayúdanos a enfrentar este tiempo y ver estos pasajes que muchas veces no son fáciles de enseñar, no son fáciles de tratar, generan quizás hartas preguntas en nuestra mente, pero ayúdanos, Señor, para enfrentar este tiempo y que sea un tiempo donde podamos adorarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. El sermón se llama Amar a Dios versus los falsos profetas. Amar a Dios versus los falsos profetas. Y lo primero que vamos a ver es que Dios pone a prueba el amor hacia Él. Dios prueba nuestro amor hacia Él. Dios pone a prueba tu amor que dices tener hacia Él. Aparentemente entendemos que las pruebas son situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, momentos críticos de la vida, algún accidente, alguna enfermedad, algún conflicto. Pero aquí la palabra del Señor está colocando una prueba diferente, una prueba de amor distinta, una prueba de si tú eres fiel distinta. El texto está diciendo, que acabamos de leer y me estoy anticipando porque es el centro de que todos esos falsos profetas, esos soñadores de sueños falsos que anuncian cosas que ocurren, aparecen y Dios lo usa en su soberanía para probar tu corazón si eres fiel a Él. ¿Qué es mayor en tu vida? ¿Lo que Dios ya dijo? ¿O lo que tus ojos pueden ver y lo que viste te asombra? Bueno, vamos a ir por parte. Lo primero que vemos es el profeta falso o el soñador de sueños. Dice, cuando se levantare, está diciendo que esto es algo que va a ocurrir. No es por si acaso. Esto va a ocurrir. Y así pasó. Pasó en mucho tiempo, constantemente a lo largo de la historia de Israel. Falsos profetas profetizaban lo que su corazón quería oír, lo que la gente quería oír. Y muchos reyes se servían de esos profetas diciendo, ven y profetízame lo que quiero escuchar. Dime que voy a ganar en esa guerra. Pero siempre habían dos, uno, que el Señor realmente lo había instaurado como profeta, le decía, no vayas para allá, porque el Señor, tu Dios, te dice que si vas a ser derrotado, vas a ser muerto, vas a ser vergüenza entre las otras naciones. Siempre ha habido esta lucha. Entonces, el texto está avisando, pero como advertencia. Comienza con una alerta. Si hay un profeta o soñador de sueños que te anuncia algo que va a ocurrir, y el asunto no es si pasa o no pasa, el texto está diciendo que ese anuncio se cumple. No sé, yo estoy seguro que todos hemos escuchado que en algún momento de nuestra vida que un profeta de Dios realmente se comprobaba si lo que él decía se cumplía. ¿Es solamente eso? El texto no está diciendo que eso es la credencial máxima de un profeta de Dios. La credencial máxima de un profeta de Dios es si es fiel a la palabra revelada. Si es un servidor y un vocero de lo que Dios ya dijo. Un verdadero profeta no va con colores propios a su audiencia.
dice lo que Dios dice que diga. Y acá está el filtro para reconocer quiénes son verdaderos voceros de Dios, verdaderos anunciadores que hablan la palabra de Dios, verdaderos predicadores de la palabra de Dios. No si hace grandes milagros. ¿Ha escuchado ese dicho? Bueno, si no lo sana Dios, lo sana, lo importante es que se sane. No. Aquí el texto nos está diciendo, si incluso hay un milagro de sanidad, pero te está diciendo que ese milagro te está apuntando a un Dios ajeno, un Dios que tú no conociste y que es nuevo y se te está presentando, ¿qué tienes que hacer? No escuchar. Ese soñador, ese falso profeta, su credencial de ser un verdadero profeta o soñador de sueños era si hablaba lo que Dios decía. Porque hay relatos en la Escritura de soñadores de sueños que eran enviados por Dios. Sí, tenemos a un José por ahí. Tenemos profetas verdaderos, por supuesto, el mismo Moisés, que hablaba la palabra de Dios, que por su mano se vieron prodigios, milagros, señales, por supuesto. Pero era un vocero. La idea de profeta no es si hace milagros. Lo que nosotros entendemos por profeta, como palabra profeta, viene de la idea de proferir. El verbo se centra en hablar, en el decir, en el ver una revelación de Dios y decir lo que es correcto. Eso es un profeta. Hoy en la iglesia, en el Nuevo Testamento, se menciona en la primera iglesia profetas, sí, que eran parte del directorio y liderazgo de la iglesia, se mencionaban ciertos profetas, sí, pero no eran como profetas del Antiguo Testamento. Eran profetas que estaban encargados de enseñar y el Señor le había dotado de un discernimiento de decir ciertas cosas a la iglesia, precaviéndola de ciertos peligros que podían venir. Ahora, volviendo al texto, el asunto acá está introduciendo que este soñador, ese prodigio que anticipó que iba a ocurrir, ese milagro que anticipó que iba a pasar, iba en servicio de alejarte de Dios. Versículo 2 dice, vamos, después de ver ese milagro, ese prodigio, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y vamos, sirvámosles. Ese adorar, ese servicio es adorar, estar a disposición de. Hermanos, los falsos profetas han estado siempre, han convivido siempre con aquellos que son el pueblo de Dios. Digo convivir, quizás no en el mismo lugar, pero sí han sido vecinos, sí han estado habitando una misma tierra. Está el pueblo de Dios donde se reúne, donde habita, pero no somos los únicos en el mundo. Esto era ya en contexto nacional, pero la iglesia también tiene esa misma realidad. ¿O todos tus vecinos son creyentes en el Evangelio de Cristo? ¿Todos tus vecinos creen lo mismo que tú? ¿Todos los vecinos creen? No. De hecho, tenemos gobiernos que son no creyentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Y de hecho, Moisés está basándose también en un ejemplo de aquellos que fueron los magos, hechiceros de Faraón. Los milagros que él hacía, o sea, que Dios hacía por Moisés, estos magos a veces replicaban lo mismo, el agua convertida en sangre, ellos lo replicaban. Pero hubieron cosas que no pudieron copiar,
no pudieron imitar cuando Dios cubrió la luz. Era una oscuridad, no solamente que era de noche, eran penumbras, era un espesor, una oscuridad penumbrosa, espesa. Entonces, encontramos que estos falsos profetas o estos soñadores de sueños no solamente vienen de personas que eran desconocidas, sino pueden ser reconocidas como maestros, como líderes, pero también de tu círculo cercano. ¿Se fijaron en el versículo 6? Si te incitare tu hermano, ya, quizás para un desconocido que se dice ser un vocero de Dios y que resultó no serlo, podemos como asimilarlo, pero cuando enfrentamos la palabra del Señor que nos está diciendo que para Israel incluso era necesario distinguir si su hermano, si su mujer, si su amigo le estaba diciendo algo que no era. Si estaba diciendo, tengo una palabra del Señor y te doy por sentado que cumple. Se cumplió. Pero ¿sabes qué? Lo que tú dices creer de Dios no es tal. Créeme, yo te estoy diciendo algo que se cumplió, o sea, créeme. Y dice, tú no conociste a ese Dios que te está presentando. Incluso a Él tú debes de desechar. Incluso a Él no debes de escuchar. No importa si es un desconocido o tu íntimo más cercano. Si te está alejando de Dios, el texto está diciendo que tenía una sentencia. Tenía una sentencia. El pueblo de Israel, dotado de la autoridad de Dios, tenía esa sentencia judicial en sus manos de decir, esto merece una pena capital. Esto merece la muerte. Y no importa quién fuese. ¿Por qué? Porque el Señor estaba probando tu amor. ¿Qué es mayor? ¿Quién es el sujeto de tu amor? ¿Quién es el centro de tu amor? ¿El recibir un milagro, un prodigio? ¿O realmente ese Dios que te redimió, que te rescató, que ha mostrado su paciencia contigo, que te ha dado promesas y las ha cumplido, que se ha revelado hacia tu vida, mostrando esas grandes maravillas que ningún falso profeta puede hacer? Versículo 3 dice, no darás oído a las palabras, no lo escucharás. No lo escucharás. Ya sea que se llame a sí mismo profeta o que se reconozca que tiene un don de sueños, no lo escucharás. Si te aparta del Señor, no los escuches. Es una prueba de Dios. Jehová, tu Dios, no un Dios ajeno, no un Dios que no has conocido, sino el Dios que se te presentó a ti. Ese Dios que se mostró a ti y entró en una relación de pacto contigo, ese Dios te está probando. Si le amas por sobre todas las cosas, si realmente es tu mayor tesoro en tu vida, si realmente le amas con todo tu corazón, le amas con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, está probando cómo reaccionas frente a hechos que para ti son deslumbrantes. Y aquí el asunto no es el milagro, no es el prodigio, es si realmente es Dios quien está detrás de ello.
es Dios si realmente está detrás de ello. Es una exhortación directa. Es una exhortación directa para que esté tu oído afinado a la voz de Dios. Esté tu oído templado a lo que Dios ha dicho. Que tu mente esté recordando constantemente sus palabras. Que tu corazón esté vibrante por Él. Porque muchas veces decimos que el amor es solamente hacer. Y no es así. No es así. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Hay un sentir profundo previo a guardar los mandamientos. Juan 3:16, el amor de Dios, porque Dios amaba, obró para bien, enviándonos a su Hijo. Las dos cosas son juntas y es una lógica común. Si dices amar a alguien, que se note. Si no, son palabras vacías. Y es su reclamo de Dios a los fariseos. Ellos dicen amarme de labios, pero su corazón está lejos. ¿Se dan cuenta que no solamente está enfocado en las acciones, sino hay un corazón que está contemplando al Señor, meditando en sus mandatos, en sus maravillas y reconociendo que Él es el único verdadero Dios que merece adoración? Hermanos, estos tipos de engaños se presentan para probar la calidad de nuestra fe, la genuidad de nuestra fe, la genuidad de nuestro amor. Cuando entiendes que hay un falso maestro por ahí, que los hay, falsos profetas que se dicen ser profetas, que los hay, cuando tu corazón presencia eso, ¿hacia dónde se inclina? ¿Hacia dónde se va? ¿Qué es lo que surge de tu corazón cuando presencias y tienen iglesias de 20,000 miembros? Y ni siquiera tienen libros de miembros porque es tanta la gente que lo sigue que no tienen cómo. Es con un clic en el internet, ya soy miembro. Pagaste una suscripción, ya soy miembro de su congregación. Cuando ves eso, ¿hacia dónde se inclina tu corazón, querido hermano? Cuando eres espectador de que incluso de alguien está predicando y en medio del culto alguien dice que fue sanado, o escuchas por ahí que la mamá de un amigo, del vecino, fue a una de estas campañas y fue sanado porque levantó la mano. ¿Qué hacemos ahí? ¿El milagro anula la palabra de Dios? No. La palabra de Dios define lo que es verdad y lo que no es verdad. Si el obrador supuestamente de milagros tiene una doctrina torcida, errada, bueno, tú vas a decir, lo he escuchado. Bueno, algo debe tener de Dios, porque si no, ¿cómo hace ese milagro? No es así. No es si algo tiene de Dios. No, si realmente es un vocero de la palabra de Dios. Si es un vocero de la palabra de Dios. Ahora, nosotros entendemos en esta iglesia que hay muchos dones que han cesado. No desconocemos que los apóstoles hicieron milagros en el poder del Espíritu Santo, sí. Pero hoy los que dicen ser apóstoles, los que dicen ser profetas, dicen, cree en el Señor, vas a ser sano. Oran y sigue la enfermedad ahí. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Tú tuviste la culpa, no creíste. Hermanos, ¿qué pasa cuando vemos eso? ¿Qué pasa cuando estamos en esta vereda de una iglesia modesta,
de una iglesia que nos enfocamos en la palabra del Señor, nos esforzamos de enseñar lo que la Biblia dice, y vemos que vamos avanzando paulatinamente, vamos avanzando, vemos la bendición del Señor, vamos creciendo poco a poco se van sumando más miembros, más fieles que quieren perseverar en el amor de Dios acá. ¿Hacia dónde se inclina tu corazón cuando haces ese contraste? Bueno, ¿por qué permite Dios que esto ocurra? Para probar nuestro corazón. Así de simple es. ¿Te vas a desesperar? ¿Vas a querer innovar para llamar más la atención? Vamos a sacar el púlpito, vamos a colocarnos micrófono de solapa, vamos a ser más histriónicos, vamos a hacer unas campañas donde utilicemos una pronunciación más, ¿cómo decirlo?, más caribeña, más centroamericana, para llegar más a las personas, tener más adeptos, más like en las redes sociales. ¿Vamos a hacer eso? Porque algo está pasando. Tenemos la palabra del Señor y hay muchos otros que son engañadores, son mentirosos y tienen ministerios de miles de gente. Querido hermano, el Señor está probando tu corazón. ¿Le amas a pesar de que seas un profeta hablándole a montones de gente que cree mentiras? Ponte en esa situación. Piensa en Elías y los 3.000, 4.000 profetas de Baal. Él estaba solo. O sea, aparentemente. Era Dios quien lo había establecido como un profeta del Señor, como un vocero de Dios. Y llegó el momento en que el Señor cosechó la sentencia, la muerte de esos profetas. Esto no estaba ocurriendo en una Babilonia, queridos hermanos. Esos profetas de Baal tenían monolitos, estatuas que le erigían sacrificios, le servían golpeándose, no sé si les suena conocido eso, se golpeaban, se maltrataban, hacían oraciones, le daban vueltas, le hacían cánticos y etcétera. Esa era su vida, ese era su servicio. Y Elías, ahí, sostenido por el Señor, y los puso a prueba. Si ustedes son realmente profetas, bueno, hagamos esto, hagamos algo difícil. ¿Qué les parece? Que descendiera fuego del cielo. Ahora ahí vemos que un milagro portentoso ocurrió y Dios no permitió que ninguno de esos adivinos o imitadores, falsificadores, engañadores hiciera ni la más mínima muestra de algo sobrenatural. Todos ellos fueron aniquilados, fueron decapitados. Ahora, queridos hermanos, tenemos que entender que cuando nos enfrentamos a estas situaciones, Dios lo que más espera de nosotros es nuestro amor fiel que depende en su soberanía, no nuestra desesperanza. Es ir a decir: Señor, no entiendo. Me dices que es una prueba. Señor, ayúdame a enfrentarlo de la mejor manera, porque no entiendo. Pero ahí recordamos a Pedro, al apóstol Pedro, que dice que vio al Señor transfigurado, vio al Señor Jesucristo resplandeciente, vio al Señor Jesús, ese manso cordero que murió desnudo en la cruz, que murió después de ser martirizado prácticamente por ti y por mí. Lo vio transfigurado días antes y después escribe
un tiempo antes. Después escribe de haber visto al Señor en su gloria, muerto en la cruz, resucitado. Después dice, escribiendo a los hermanos, en 2 de Pedro 1, 19, 21, dice: además contamos con la muy confiable palabra profética, la cual ustedes hacen bien atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salgan en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es la interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control y dominio del Espíritu Santo. Soy testigo ocular, dice Pedro. Sí, pero ¿sabes qué? Hay algo más seguro que mi testimonio. Es la palabra de Dios. Es la palabra revelada. Y el versículo 4 evidencia cómo vamos a mostrar si realmente estamos respondiendo bien a esa prueba del Señor. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Los que son pueblo de Dios, ellos como israelitas, nosotros como iglesia creyentes en el Evangelio del Señor Jesucristo, deben ir tras Dios. Cuando ves eso, no me importa cuán grande sea el milagro de aquel predicador falso. No me importa, yo voy a seguir al Señor, voy a vivir de cara a Dios. Voy a temerle, voy a esforzarme en guardar sus mandamientos, voy a obedecer sus mandatos, voy a querer escuchar su voz, voy a servirle, voy a adorarle en lo que me pida, voy a rendir mi vida en adoración. No me importa lo demás. Eso es lo que debo de hacer, eso es lo que el Señor está mandando. Ahora, la condena es desastrosa. La condena para ese falso profeta o soñador de sueños es tremendo. Era la muerte. Era la muerte. Y que demostraba la gravedad del pecado. Era, como ya les dije, una equivalencia al juicio capital. Ese mal tenía que ser quitado de la congregación donde Dios había pactado y donde había permitido habitar su presencia, en un tabernáculo, en una tienda. Pero queridos hermanos, esa sentencia no es solamente para aquellos que dijeron que eran falsos profetas, soñadores de sueños, sino incluso para aquellos que son parte de nuestro círculo cercano. Eso dice el versículo 7 al 11. El juicio de Dios. Si alguien te estaba alejando del Señor y tenías pruebas, el primer testigo tenía la responsabilidad de ser el primero que lanzara la piedra. Qué fuerte, qué drástico, cómo el Señor trataba con el pueblo de Israel en ese entonces. Había una teocracia, había un antiguo pacto, donde el Señor no solamente estaba tomando un pueblo santo que quería demostrar su santidad y su justicia, sino también demostrando a las naciones que por medio de la justicia aplicada por el pueblo de Israel estaba haciendo justicia por sus malas obras que cometieron las otras naciones. El asunto es, ¿qué el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia? Hermano, cuando salga de la iglesia, termine la reunión, no empiece a mirar al suelo, mirando si encuentra alguna piedrecilla por ahí a mano, por si encuentra algún falso profeta por ahí. Esa no es la intención de este mensaje. Sino todo lo contrario. Estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Cómo tratamos frente a estos falsos maestros? Como lo dice en versículo 4. En versículo 4 nos exhortaba
directamente a no escuchar esas falsas doctrinas, por más que haya algo que pueda haber pasado, porque al día de hoy, queridos hermanos, todavía hay algunos que dicen hacer señales. Dicen algunos que dicen hacer señales, prodigios, milagros. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, tenemos la palabra profética más segura. No escuches sus doctrinas, no empieces a tubiar en tu corazón, no dudes en tu corazón de que Dios es Dios, de que el Dios del Evangelio verdaderamente es Dios. Pídele al Señor que te dé esa certeza, esa confianza. ¿Qué dice el Señor a la iglesia de hoy a raíz de este ejemplo, donde veíamos que a los falsos maestros, falsos profetas, a esos soñadores de sueños eran muertos a piedrazo limpio? Bueno, no ames al mundo, dice el Señor, ama a Dios. No te dejes engañar. No ames ninguna cosa de este mundo. ¿Hay algo que está robando en tu corazón el amor que le pertenece solamente a Dios? Cuidado con los deseos de los ojos. Y eso es lo que está diciendo a los israelitas. Cuidado con el asombro que entra por tus ojos. Cuidado con esa vanagloria por ser reconocido como un hacedor de algo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Verdaderamente se va a ver si amas al Señor, si guardas sus mandatos. No ames al mundo, ama a Dios. ¿Qué Dios le dice a la iglesia por medio de este texto? Cuídate de esos falsos profetas o falsos cristos. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y así como lo vimos en el pasado, y según vosotros oísteis que en el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aquellos que parecían tener una gran doctrina, de alguna manera se corrompieron, se deslizaron. No se asombren, eso es así. Eso es así. Cuídate de ellos. Cuídate de ser muy ligero en tu doctrina y no tomar la palabra del Señor en serio. Pero ¿sabes qué? Confía en el Espíritu Santo. Ese mismo pasaje de Juan, primera de Juan 2, versículo 20, te habla de que tenemos la unción del Santo. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a todas las cosas, a toda la verdad. Nos guía a todo lo que es de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Es un ungüento celestial que habita en todos los creyentes, el Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Miren, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Y eso es sinónimo de decir, de negar el camino de Dios que Él ha trazado para que vivan todos los que creen en Él. Ustedes tienen la unción. Si has creído en el Evangelio, si has creído que Jesús murió por tus pecados en ese madero y al tercer día resucitó para que delante de Dios hoy día tú seas reconocido como justo, que es no ser culpable de ningún pecado delante de Dios por la sangre preciosa de Cristo, hermanos, tienes al Espíritu Santo. Has sido bautizado con el Espíritu Santo. El día que creíste, recibiste el Espíritu Santo y su bautismo. Eso es así. Lo que has oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que has recibido de Jesús, persevera en ello. Lo que has recibido de Dios, persevera en ello. Pero ¿qué pasa, hermano, si he dudado en mi corazón? Bueno, arrepiéntete si has pecado. Primera de Timoteo 4, 6 al 7. Enseña lo que has recibido a otros hermanos. Si enseñas la sana doctrina, buen ministro serás, nutrido de las palabras de la fe y la buena doctrina.
Versículo 7. Desecha las fábulas profanas. Ejercítate para la piedad. No importa si desechas solamente las fábulas profanas, las mentiras, si no te ejercitas para vivir una vida conforme a Cristo. Y por último, ¿cuál será el mensaje que deben de contradecir para nosotros empezar a dudar de si realmente es un vocero de Dios, que viene de parte de Dios? Y si Dios responde con un milagro, una oración, pueda ser de Dios y no del enemigo de nuestras almas. ¿Cuál es el mensaje? Es el Evangelio. El Evangelio. Si hay alguien que con mucha elocuencia viene a presentar y obrar cosas, presentar un evangelio distinto, una buena noticia distinta a la que tú has oído, deséchalo. No lo oigas, no pierdas el tiempo. Cuida tu corazón. Esto no es mío. Gálatas 1, 7 al 9. Bueno, del 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ustedes que estaban sumergidos en la inmundicia pecaminosa de este mundo, que el Señor los rescató por medio de su evangelio cuando vino a ustedes por medio de la predicación de uno de sus servidores, que los llamó al arrepentimiento. Estoy maravillado, sorprendido de que ustedes se hayan alejado del evangelio, porque no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban, los quieren pervertir y han pervertido el evangelio. Mas si aún nosotros, miren lo que dice, si hay uno que se llame apóstol y que está dentro del círculo de nosotros, o si viene una revelación o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente del cual les hemos anunciado, este sea anatema, sea maldito de Dios. ¿Cuál es ese mensaje que nos filtra todo lo que somos, todo lo que debemos de ser, todo lo que debemos de creer, cómo debemos de perseverar? Es el evangelio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué haremos ahora? No endurezcas tu corazón. ¿Hay algo que estás analizando? Sí, analízalo, dale la vuelta, pregúntale al Señor, visita la palabra del Señor, pero no endurezcas tu corazón al evangelio. No endurezcas tu corazón al Señor. No endurezcas tu voz, tu corazón a la voz del Espíritu Santo. Y si eres creyente, hermano, no te replantees la vida entera de cómo debemos de vivir ahora como creyentes y todo el medio evangélico está cambiando. ¿Sabes cómo se distingue a un verdadero discípulo de Cristo? Si permanece en su palabra. Iglesia, permanece en la palabra del Señor. Permanece en la fiel y maravillosa palabra del Señor. Oramos. Señor, ayúdanos a amarte. Ayúdanos a que nuestro corazón no se vuelva flojo. Ayúdanos a recurrir a tu palabra para permanecer en ella, para disfrutar de tu presencia divina, para seguir anunciando y levantando la verdad, entendiendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y que
Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. No, Señor, tú has diseñado un plan y lo vas a cumplir. Estamos visitando hechos que ocurrieron miles de años atrás. Y son hechos que han quedado registrados como una palabra viva para nosotros, para enfrentar a aquellos que hemos alcanzado los últimos tiempos. Confiamos en ti, solo en tu poder, solo en tu diestra, solo en tu soberanía. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.